solemos tener la idea de que Las Mil y Una Noches es una colección de cuentos para niños. De hecho, me acuerdo, cuando yo era chico habían colecciones de literatura infantil acá en Argentina, tal como la colección Villiquen, la colección Robin Hood, donde entre los títulos publicados habían unos volúmenes muy finitos de tapa dura con ilustraciones bonitas, recopilando, se entendía, una decena de un puñado de cuentos pertenecientes, como una especie de selección de cuentos pertenecientes a Las Mil y Una Noches, generalmente adaptados, o sea, no eran traducciones oficiales, originales. Generalmente estos cuentos de tono divertido, entretenido, de aventuras, alguno más o menos educativo, moralizante. Ahora bien, ¿a ustedes les parece que esto puede ser una colección de cuentos para niños? Esto es, por lo menos, una edición original, 3 tomos, como pueden ver, de Las Mil y Una Noches. Les muestro un tomo total, todos los tomos son más o menos parecidos. Acá en árabe y en dorado habría de decir Las Mil y Una Noches. Esta edición de tapadura, forrada en cuero, almohadillada, muy bonita, es vieja. Es la edición de Aguilar del año 1961, impresa en México. Dice la portada que es por primera vez puesta en castellano del árabe original, prologadas, anotadas y cotejadas con las principales versiones en otras lenguas y en la vernácula por un tal R. Cancinos Asens, con 15 láminas en color de Julio Castro de la Gándara y numerosas ilustraciones en negro de Manuel Bennett. Bueno, sí, tiene muy lindas ilustraciones, en este caso pueden ver en negro, en otros casos hay láminas en colores, las que encuentro acá son bastante oscuras, a ver si encuentro alguna más clara. No, son oscuras, es lo que hay. Les muestro el tipo de lámina en color que aparecen en estos 3 volúmenes. Es una edición escrita, impresa en papel de Biblia, con lo cual pueden ver en estos 3 volúmenes tenemos más de 3 Biblias en extensión del cristianismo, ¿verdad? Bien, empecemos a hablar respecto de lo que formalmente, ¿qué es Las Mil y Una Noches? Por de pronto, es una colección de cuentos de la tradición oral, una recopilación de cuentos orales, remotos, anónimos, pertenecientes, se dice en principio a la India, luego en el mestizaje, en las relaciones que guardara la India con Persia, se involucran cuestiones, aparecen elementos al interior de estos cuentos que claro, no todos remitirán a una misma época, es un libro que se ha ido conformando de a poco, tiene una fuerte impronta islámica, si bien se entiende que estos cuentos son de origen pre-zoroástrico, vamos que para cuando aparece el profeta Mahoma, Las Mil y Una Noches ya existían como tales. En Occidente se conoce por primera vez Las Mil y Una Noches por la primera traducción que se hace, en este caso al francés, por un tal Antoine Galland, en la primera mitad del siglo XVI. Cancinos Asens, el prologuista, el editor de esta edición que les mostré, acusa a Antoine Galland, el primer traductor, de haber infantilizado
la narración en lo que fue esa primera traducción al francés. Pero antes de llegar a una conclusión acerca de si tan vasta obra puede remitir exclusivamente a la literatura infantil o no, consideremos otros aspectos. Hay una discusión respecto de qué es legítimamente constitutivo de las mil y una noches y qué son añadidos incluso en el mismo desarrollo de la cultura persa. Por eso existen ediciones que les llaman canónicas o expurgadas. Canónicas serían, bueno, ahora que me fijo, son no canónicas y en sí incluso no existe la edición canónica, o son o no canónicas o expurgadas. Las no canónicas son ediciones ampliadas, o sea que consideran cualquier cosa que más o menos se considere, se entienda pueda ser perteneciente a este libro. Por de pronto esta, la de Cansinos Hacen, sería una edición no canónica. A diferencia de las ediciones expurgadas, dice aquí un apunte, que son traducciones que suprimen relatos que se consideran ajenos a la tradición primitiva. Por ejemplo, los que tienen que ver, que son muy conocidos con todo el ciclo de Simbad. Hay varios relatos acerca de Simbad el Marino que son descartados porque se entiende que son bastante posteriores a por lo menos lo que es el núcleo central de historias de las mil y una noches. En fin, vamos a lo literario de la obra. Es común, se sabe, que es una obra, un relato extenso, estos 3 volúmenes que les mostré, que se disponen en lo que llamamos relato marco, ¿verdad? Hay un relato marco, hay un relato general que contiene otros relatos. La anécdota aquí es entonces que existe un rey, un sultán, creo que tiene dominio en tierras, en principio de la India, de China. Un día descubre que su mujer lo engaña, lo traiciona y está su ira que la mata. Y algo pasa con este rey Shariar que de pronto parece como que le hubiera tomado el gustito a matar esposas, entonces empieza sistemáticamente a casarse para después matar a sus nuevas esposas. Se vuelve tan tremenda la situación que hay una heroína, Sherezad, que se dispone a casarse con este rey con el plan, al menos en su mente, de que va a encontrar la forma de distraerlo, por lo menos como para aplazar esa muerte que era evidente que le iba a llegar. Y aplazando ese momento, bueno, mientras tanto podía buscar la manera de convencerlo de que deje de matar esposas. Es así que Sherezad, evidentemente, este hombre mata a sus esposas por la noche. Cuando le llega el turno a ella, le dice que espere un momento antes de matarla, que tiene algo para contarle. Y así, porque parece ser que este hombre no mataba si no era de noche, lo tomaba el amanecer, posiblemente se durmiera con el relato, o se hallara cansado, o simplemente no mataba durante el día, y entonces se postergaba una noche más en que Sherezad o retomaba el mismo cuento que había dejado la noche anterior o iniciaba uno nuevo y así se extienden por mil y una noches. Que no son mil y un cuentos, ¿no? Algunos de los cuentos se extienden más de una noche, muchos de los cuales también porque ocurre que hay narraciones que están incrustadas dentro de los cuentos que cuenta Sherezad. Es decir, los personajes de los cuentos que cuenta Sherezad se ponen a contar sus propias historias y luego los personajes de los cuentos que lee Sherezad se ponen a contar sus propias historias. Entonces se van como entretejiendo tramas, ¿no es cierto? Se va entremando complejamente un mundo de cuentos, en todo caso, de muy diversa índole. No son todos de naturaleza
de algún tipo de tema que le pueda interesar a los niños, si bien los niños pueden ser muy curiosos. Sí, está Alí Baba y los 40 ladrones, está Aladino y la lámpara maravillosa, al margen de Simbad, que no sabemos si Simbad el marino es originalmente constitutivo de las Mil y Una Noches o no. Si lo son, parece ser Alí Baba y Aladino. Pero las Mil y Una Noches no es nada más que cuento de aventuras, como lo son estos casos. Bueno, quedó claro que la cantidad de cuentos es menor al número de noches, ¿verdad? No muchos menos, tal vez sean unas 800 narraciones, lo que no son, como les decía, demasiado independientes unos de otros, porque son continuaciones, son continuidades, son cuentos que se desprenden del cuento anterior de una manera u otra, lo que configuran una estructura narrativa como de cajas chinas, ¿no es cierto?, de puesta en abismo. Alguna vez hablamos de aquella noción, de niveles que se van adentrando, parecería ser como por capas, uno por debajo del otro. En fin, se me hizo bastante infructuoso la realización de este video. Vamos, que me puse a investigar sobre el tema. Me encuentro con las Mil y Una Noches. Me parece que en Occidente no ha habido un estudio serio, profundo, efectivo de todo lo que implica la obra de las Mil y Una Noches, que vamos, una obra monumental en la literatura universal, ¿verdad? Tal vez exista la obra de estudio de análisis de las Mil y Una Noches, alguna que sea lo más lograda y yo no la conozca. Lo que he leído es bastante pobre. Esta misma edición, en su tomo 1, este hombre, Cansinos Assens, presenta un estudio preliminar de las Mil y Una Noches, que miren lo que es un libro en sí mismo, ¿no es cierto? Abre el primer tomo y vamos que todo esto es de estudio preliminar, en papel de Biblia, en una letra bastante pequeñita. Pueden ver que es mucho lo que ha dicho este hombre. Sin embargo, a mí no me parece ni muy asertivo, ni me parece, no digo que no sea congruente, lo que me parece que no hay cohesión. No puede ver más allá que aspectos particulares y sin ponerlos en contexto. Empieza hablando de los orígenes probables del libro, realiza asociaciones, que no digo que estén mal hechas, con obras ya más decididamente hinduistas, también su relación con la cultura griega, con la Biblia, que no digo que no se puedan hacer esas asociaciones, que incluso pueden ser históricas, pero me parece que luego no hace un análisis pormenorizado de los textos. Vamos, que tal vez hacerlo implicara no ya lo que él le dedica de este tomo a su estudio, sino 3 tomos más, ¿no es cierto?, por el estilo. Habla de diferentes hipótesis en relación con el origen del libro, y lo hace, me parece, de una manera muy demasiado delimitada para este hombre Cansinos, ya no me acuerdo cómo se llama. Hay una hipótesis de origen indianista, persa, árabe, cuando en realidad posiblemente sea una combinación de esas fuentes. Al margen de eso, más interesante me parece, empieza a ser cuando empieza a encontrar sentidos y géneros literarios. Como decía, no todos los cuentos son de aventuras, y por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra concepción de literatura infantil dirigidos a niños. En la colección de cuentos de Las Mil y Una Noches podemos encontrar picaresca, diálogos de tipo teatral, poesía. También hay cuentos en Las Mil y Una Noches, para terminar de sacarnos la idea de que se trata de literatura infantil de alto contenido sexual, erótico. Hay literatura erótica, más o menos humorística en un caso que en otro. Este Cansinos Assens termina
por tratar la posibilidad de que exista pornografía. Dice, hay un apartado que dice la pornografía de las mil y una noches. Empieza por decir al respecto: hablar en absoluto del grosero sensualismo de los semitas es igual que llamar pornográficas a las mil y una noches, porque hay en ellas pasos de tono licencioso, bocacesco por bocacio, bocachesco, bocacho, expresados con una crudeza verbal que hoy nos parece de mal gusto. Eso de la pornografía de las mil y una noches es algo que no puede negarse, pero haciendo la salvedad de que solo existe con respecto a nosotros, pero no con relación a los orientales, que tienen un modo muy distinto de apreciar esas cosas. Sí, claro, yo digo, bueno, toda la literatura, toda la cultura, los orientales tienen un modo de relacionarse respecto de los occidentales. Y ahí me parece que es donde se pierde un estudio. Casi rompo mi computadora. Ahí me parece que es donde se pierde, decía, un estudio más profundo, más medular de qué es lo que hay al interior de las mil y una noches, más que una recopilación de cuentos sin ton ni son. Bueno, hay mucho, decía, de cómico en estos cuentos, incluso de patetismo. Hay realismo, hay fantástico, hay cuentos mágicos, hay cuentos paradójicos, hay cuentos educativos, hay cuentos moralizantes, hay fábula, cuentos que se emparentan, por lo menos, con los sufí, con los cuentos de derviches. En algún momento en este canal tratamos el caso de cuentos de derviches, les dejo el link para que lo revisen. Hay cuentos morales, junto con cuentos, como decíamos, que rozan lo pornográfico o son directamente pornográficos. Hay un manejo de la temporalidad que se desarrolla a través de toda la obra, ¿verdad? Hay muchos enfoques, muchos aspectos desde donde abordar con interés esta obra. Habla Cancino Asens de cómo aparece lo popular y lo académico, lo erudito en estos textos. En fin, en algún momento este hombre, Cancino Asens, se pone a hablar del sentido esotérico que habría implícito en estas páginas, pero él lo asocia con algo que tenga que ver con Madame Blavatsky. La verdad no me parece que, que no se me pasa por alto, no tengo dudas de que las mil y una noches tiene ahí un parentesco con sentidos esotéricos, pero me parece que resulta poco si vamos a asociar con algo que tenga que ver con Madame Blavatsky, el espiritismo, la teosofía, y bueno, me parece que por lo menos hay autores, perspectivas mucho más interesantes que analizar antes que a Madame Blavatsky. En fin, les decía, me costó mucho realizar este informe. Yo no es que haya leído estos tres tomos, se imaginarán alguna vez algún cuento que otro. Podríamos leer algo. La verdad que ese es otro tema. Estuve buscando, uno busca entre estos tres tomos, entre casi 1000 cuentos, el cuento que sea el más interesante de leer. No digo que no lo sean estos cuentos interesantes, pero se hace muy difícil encontrar un texto, un cuento, que sea de interés como para compartir en un video del estilo de los que hacen a este canal. Pareciera ser este libro se presenta todo muy como de estudio, muy para el interés del estudioso, y si bien se dice que hay así como contenido picaresco, divertido, la verdad que no encuentro los textos que efectivamente, por lo menos a la lectura actual, a uno no se le presenten formalmente ingenuos en algún sentido. Además, sucede cuando uno encuentra párrafos que sí pueden ser graciosos en este sentido, en realidad son relativos a textos muy enganchados con el anterior. Entonces los cuentos ya no se vuelven no son cuentos breves como para leer en un ratito.
acá estaba viendo un párrafo que me pareció interesante para compartir, pero cuando miro el título del relato dice, y la noche 4:57 prosiguió su relato en esta forma. Quiere decir que viene enganchado con el relato anterior, que el relato anterior se llama, y la noche 4:56 siguió diciendo la muchacha. Bueno, entonces cuando nos queremos acordar no hay nada acotado, no se puede, parecería ser, extraer fragmentos de este libro para presentar algo completo, sin mutilar la obra. Pienso ahora en Disney que sacó por lo menos Aladino, ¿no? Pudo hacer, y también está la historia de Ali Baba y las novelas de Sinbad. Bueno, habrá que ver qué rompieron para poder extraer esos textos, esas historias, qué sentidos rompieron. A mí me interesó entre todas las cosas que leí, algo que en su momento dijo el director de cine, el italiano Pier Paolo Pasolini, que en 1974 presentó una película titulada Las Mil y Una Noches, una versión muy sui generis, digamos. En fin, creo que la película presenta en sí misma una colección de cuentos más o menos inspirados en cuentos de Las Mil y Una Noches, pero me interesa la observación que hizo Pasolini sobre el original de Las Mil y Una Noches. Él dice, todos los relatos de Las Mil y Una Noches comienzan con una aparición del destino, le llama entre comillas, que se manifiesta a través de una anomalía, y una anomalía siempre genera otra. Entonces se establece una cadena de anomalías, y cuanto más lógica, estrecha y esencial sea esta cadena, más hermosa será la historia. Por hermoso me refiero a vital, absorbente y estimulante. La cadena de anomalías siempre tiende a volver a la normalidad. El final de cada cuento en Las Mil y Una Noches consiste en la desaparición del destino, que se hunde en la somnolencia de la vida cotidiana. El protagonista de las historias es, de hecho, el destino mismo. Bueno, me parece muy interesante como para decir, bueno, tengo un disparador desde dónde empezar a pensar este libro, desde ya, para alguien que quiera dedicarse a analizarlo en profundidad. Llevaría una vida estudiar la composición completa de tan vasta obra, ¿verdad? En otro lugar leí que se hablaba acerca del tema de la curiosidad, un libro que se escribe desde la curiosidad. El tema de la curiosidad está permanentemente más en la superficie, más en la profundidad, pero trabajando. Se dice también que otros recursos que aparecen a lo largo del desarrollo de Las Mil y Una Noches son el tema del presagio, referencias repetidas a algún personaje u objeto que parece insignificante cuando se menciona por primera vez, pero que reaparece más tarde para entrometerse repentinamente en la narrativa. No sé si esto tendrá que ver con ciclos de personajes que aparecen al interior de Las Mil y Una Noches. Varios cuentos de Las Mil y Una Noches utilizan la profecía autocumplida en una forma de prolepsis. En literatura lo que se tiene que ver con el tema de la anacronía, de la alteración del orden cronológico en el relato de los sucesos. Bueno, por tal cosa lo remontan o lo relacionan desde, desde con la historia de Krishna o con la de Edipo, donde sucederían cuestiones similares, o con ciertos relatos bíblicos también. Otros recursos aparece algo llamado patrón temático, que tiene que ver con la distribución de conceptos temáticos recurrentes y motivos moralistas entre los diversos incidentes y marcos de una historia. Bueno, también alude al narrador poco confiable. Ciegos entre ciegos. Las tinieblas serán la luz y la inmovilidad la danza. 6 ciegos, 6 ciegas y un bebé esperan en medio del bosque de una isla casi desierta al hombre que los guía. Entre el rumor del mar
los pájaros nocturnos, el viento en las hojas secas, recuerdos y desencuentros, transitan la oscura espera entre la desazón y la esperanza. Alguien parece avanzar sobre ellos en medio de las tinieblas. En fin, mis queridos, espero que les haya entretenido este video, tal vez que hayan conocido algo más acerca de esta obra, de la cual todos tenemos presente, sabemos que existe, pero entiendo que poco sabemos, por lo menos en Occidente. Se ha hecho un poco largo, se me ocurre este video, con lo cual ya me voy despidiendo de ustedes, pidiéndoles como siempre primero que se suscriban, que lo recomienden, que toquen la campanita y todo lo demás. Por lo demás, nos vemos pronto en el próximo video y como siempre les digo, espero que estén pasando gratos momentos y teniendo hermosas lecturas. Hasta pronto.